Los que nos ven por las redes sociales, bienvenidos a su primer culto de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Damos gracias a Dios que nos permite poder estar aquí un domingo más, poder venir a escuchar la palabra del Señor, donde también celebramos la Santa Cena cada primer domingo de mes, ya casi terminando el año, ya casi estamos a punto, ¿verdad?, de terminar este año. Ya el Señor nos está permitiendo pues llegar a Él. Esperemos que todo vaya bien. ¿Cómo han estado? ¿Ha estado bien? Bueno, me alegra mucho. Vamos a orar para iniciar la meditación de la palabra de Dios. Amado Dios, en esta mañana nos presentamos delante de ti primeramente, Señor, ofreciéndote a ti todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor. Que todo sea para tu honra y tu gloria. Permite, Señor, que tu palabra nos ayude, nos aliente, Señor, y nos haga entender, Señor, que ese sacrificio en la cruz de Calvario que tú hiciste es lo más valioso que nosotros podemos tener como creyentes. Todo esto te lo agradecemos en los méritos de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, acompáñenme entonces a el libro de Apocalipsis. Como lo mencionó el hermano Omar, el sermón de hoy, Jesucristo, el Cordero Inmolado, la primera parte. Después vamos a estar en nuestro segundo momento celebrando la Santa Cena del Señor. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Nos dice que decía a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Miren qué precioso este versículo, esta revelación que tuvo Juan, ¿verdad?, de Dios, donde muestra al Cordero inmolado, donde él recibe todo el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Podemos decir entonces que este es uno de los textos, amados hermanos, más claros sobre la adoración del Hijo de Dios. Lo vemos aquí, que los ángeles, todos los seres, todos los 24 ancianos que están ahí, están clamando a una sola voz: el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, Jesucristo mismo, siendo exaltado por todos aquellos seres creados por él. Recuerden que el Jesucristo fue inmolado por nuestros pecados. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Lo hizo en un sacrificio vivo. El sacrificio de los corderos en el Antiguo Testamento juega un papel muy importante dentro de la vida religiosa del pueblo de Israel. Nosotros vemos cómo se ofrecían a Dios porque Dios los había ordenado, ¿verdad?, a Israel, y esto fue un signo de que el Señor había liberado al pueblo de Israel del antiguo Egipto, donde estuvieron ellos esclavos. Vemos entonces que esta práctica de esta fiesta de Pascua que Dios hacía era una de las principales para el pueblo de Israel. El cordero de Pascua que era ofrecido, el animalito que Dios ordenó, era para que ellos entendieran la noche en que el Señor fue la última plaga que envió, cuando ellos llevaron y sacrificaron ese cordero, donde nos muestra a nosotros en la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 29. Recordemos que ellos aplicaban esa sangre en los postes de las puertas de las casas. Esto nos muestra entonces a nosotros un hermoso cuadro de la obra expiatoria de Cristo en la cruz, aquellos por cuales ellos iban a venir a morir y a derramar su sangre. Ve ahí lo que nos dice Éxodo, capítulo 12, versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Dios instruyó a cada familia del pueblo de Israel seleccionar un cordero macho de 1 año sin defecto. El jefe de familia debía sacrificar ese cordero al anochecer, cuidando de que no se rompiera ninguno de sus huesos, y tomara de la sangre, para esa misma sangre ponerla en los postes y dinteles de la casa. Después se debería de asar y comer el cordero. Vemos entonces ese significado del cordero inmolado que iba a venir. Nosotros vemos que Cristo Jesús
Y nos narra la palabra que ninguno de sus huesos. Y ahí vemos nosotros el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero perfecto, inmolado por nuestra vida. Vayan siempre con él, ahí en Éxodo, capítulo 12, versículos del 21 al 24. Sigamos en la lectura ahí. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo: sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Guardáis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Otro importante sacrificio que incluye corderos eran los sacrificios diarios en el templo de Jerusalén, que se daban cada mañana y cada tarde. Era un sacrificio para un cordero por los pecados del pueblo. Estos sacrificios eran diarios, hermanos. Se daban simplemente como una señal del futuro y perfecto sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Vemos aquí, nos narra la Escritura, que durante la primera Pascua en Egipto, Dios estaba dispuesto a aceptar esa sangre de cordero. Él lo había dicho como una orden al pueblo de Israel. La sangre de este cordero les permitía a los israelitas escapar del castigo que iba a venir sobre aquella tierra de Israel. El cordero inmolado de Dios ha pagado por nosotros el castigo que nosotros merecíamos. Él ya lo hizo todo de una vez. Ya nosotros no tenemos que andar sacrificando corderos. Ya el Señor dio su propia vida por nosotros. Por eso es que la Pascua para los israelitas se convertía en una celebración anual, para ellos poder recordar cómo Dios los había salvado de la muerte. Para nosotros, recordar el sacrificio de Cristo en la cruz nos recuerda que Él también nos ha rescatado de la muerte, de una muerte espiritual, y que nos da vida juntamente con Él para poder vivir eternamente. El Señor nos ha liberado de la muerte, ¿no? No es un gozo para nosotros saber de que tenemos un lugar a donde ir, no un lugar de tormento, sino un lugar eterno con el Señor. Por supuesto que todas las experiencias que nosotros miramos en el Antiguo Testamento cuando Israel llevan consigo una lección espiritual para nuestras vidas. Al convertirse Jesús en el Cordero inmolado, para nosotros como iglesia tiene un gran significado. Miren lo que nos enseña el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Nos dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesucristo es nuestra Pascua. Él ya hizo el sacrificio que nosotros necesitábamos hacer, y aunque lo hubiéramos hecho, no hubiera sido aceptable delante de Dios. Porque solo el sacrificio de Cristo fue aceptable de una vez y para siempre. Así es como la primera Pascua, entonces, amados hermanos, debía de celebrarse en memoria de esa fiesta anual. Por eso los cristianos hoy en día celebramos, y debemos de celebrar todos los días, la muerte, resurrección y vida de nuestro Señor Jesucristo. No solo en el momento que tengamos comunión los unos con los otros, no solo en el momento de la Santa Cena del Señor, sí es un recordatorio de la Santa Cena, pero nuestros corazones tenemos que celebrar todos los días de nuestra vida. Y sobre todo que Él regresará por segunda vez. Ese es el sacrificio que Cristo hizo. Sin el sacrificio de Cristo no tendríamos perdón ni redención de pecados. Fue entonces por el sacrificio del Cordero inmolado en la cruz que recibimos ahora ese beneficio para nosotros.
Y eso sigue vigente hoy en día. No tiene vencimiento. ¿Cuántos de ustedes han comprado cosas que tienen vencimiento? Dice, la fecha, caduca tal fecha. Esto no, hermano. El sacrificio de Cristo es para siempre. Es eterno. No tiene vencimiento. Por eso es que nos muestra que Jesucristo es nuestro Cordero de la Pascua. Ese sacrificio que Él hizo, que nos salvó, nos rescató y nos limpió de una pena que usted y yo teníamos que pagar. Anuló todo, dice la palabra del Señor. Por eso no hay necesidad más de sacrificios de animales. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 20, en las propias palabras del Señor vemos aquí un mandato dejado por Él. ¿Qué es lo que nosotros celebramos hoy? La Santa Cena del Señor, como un recordatorio para todo creyente. Nos dice ahí, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Porque hemos sido llamados eficazmente a salvación, nosotros debemos de servir a Dios con una gran admiración, amados. Servir a Dios, esa es nuestra labor. Él hizo más de lo que alguien pudo hacer por nosotros. Su sacrificio eterno nos dio vida a través de la salvación, a través de la vida eterna. El Cordero sacrificado en el Antiguo Testamento nos enseña el carácter y el sufrimiento de Jesús. Por eso, Juan el Bautista presenta a Jesús en la siguiente lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Miren lo que Juan expresa. Dice lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios por ese Cordero inmolado que quitó el pecado del mundo, quitó nuestro pecado, quitó nuestra maldad. Jesucristo es el Cordero limpio, santo y sin mancha alguna, que fue llevado al matadero por nuestros pecados. Él ofreció su vida voluntariamente por cada uno de nosotros. Y nada más que el libro de Isaías nos relata esto. Isaías, capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, nos dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué precioso lo que nos narra la palabra acerca del Cordero inmolado. La Escritura nos muestra los sufrimientos de Jesús, todo lo que tuvo que pasar. Indudablemente, hermanos, ningún ser humano hubiera soportado tanto azote, tanto rechazo, ser abandonado desde el menos sufrimiento que tenía en su carne. ¿Sabe qué? Muchos de nosotros no hubiéramos llegado ni a la cruz. Ni a la cruz hubiéramos llegado. Pero Jesucristo lo hizo en obediencia al Padre, cumpliendo el plan perfecto de Dios, sacrificando su vida por nosotros. Jesús sufrió el más intenso dolor que pudiéramos haber pasado nosotros. Solo Él tenía esa autoridad de poder hacerlo por nuestros pecados, para rescatarnos de la esclavitud donde nosotros estábamos. Por eso, hermanos, nada nos ha costado a nosotros. No debemos de olvidar que la salvación es por la gracia y la misericordia de Dios. Jesucristo fue el único que pudo realizar el sacrificio, mostrando el gran amor de Dios en la cruz. Amado hermano, nuestra salvación es real. Amén. No se pierde, como muchos andan diciendo por ahí que se puede perder. Precisamente porque el Cordero de Dios ya venció en la cruz del Calvario.
Por eso su salvación es real y nunca se va a perder. Esa es una afirmación que debemos de tener en nuestro corazón, que el Señor nos ha salvado, nos ha rescatado de una vez y para siempre. Por eso podemos descansar nosotros, porque la salvación que hemos recibido de parte de Dios y es eterna, pues nos va a sostener. Él mismo que la ofreció lo va a sostener. Porque solo la obra redentora de Cristo pudo habernos salvado y rescatado del pecado. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios es el libertador que nos salva por medio de su gracia irresistible. Él es el providente que nos ha perseverado siempre. Aunque nosotros pequemos o fracasemos, Él nos va a perseverar. Porque podemos venir delante de Él y pedirle perdón. Podemos venir delante de Él y Él nos va a recibir con sus brazos de amor. Por eso es que como creyentes también tenemos que confiar en ese amor que Dios ha depositado en nosotros para tener amor entre unos a los otros. Para que en el momento que a mí me fallen, poder perdonar y poder ser perdonado. Dios nos ha demostrado ese gran amor. ¿Por qué nosotros entonces no demostramos? Qué gozo entonces es saber, amados hermanos, que la salvación no está fundamentada en nosotros mismos, sino en Dios, que Él es fiel por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Él es fiel. Porque así como Dios proveyó el cordero en lugar de Isaac para el sacrificio de Abraham, Dios mismo también proveyó a su Hijo Jesucristo. Lo entregó. Un solo sacrificio. Él mismo depositó en Cristo todo. Fue humillado, pero también fue exaltado. Fue abandonado, pero también fue recibido. Con todos los honores. Por eso es que toda la gloria debe de dársela al Señor. La gloria del hombre no sirve para nada. En este mundo es lo que piensan, pero la gloria solo se da para el Señor. En Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46, vemos la cuarta palabra expresada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En el último párrafo nos dice: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Se imagina usted esa expresión en la cruz del Calvario? No hay, hermanos, desde la eternidad hasta la eternidad, lamento más terrible que este. El haber escuchado la voz de nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Porque la razón principal por la que Dios abandonó a su Hijo en la cruz fue para no abandonarnos a nosotros. A usted no lo abandonó el Señor, ni lo ha abandonado. A pesar de las situaciones, Dios ha estado ahí. A pesar de que fuimos rebeldes y no queríamos saber nada de Dios, Dios nos buscó. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, es en la cruz en donde podemos experimentar el calor, amados hermanos, de la salvación, el abrazo de la gracia y la paz del perdón de Dios. Solamente en la cruz. También el Nuevo Testamento, desde el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra, fue anunciado el Cordero de Dios. Juan, capítulo 1, versículo de 35 a 36. Nuevamente Juan expresa ahí también: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. En este mundo, amados hermanos, que ha sido gobernado por el pecado
y que ha producido mucho sufrimiento y muerte. Ese pecado ha separado al hombre de Dios. Le ha robado la paz, le ha robado el gozo. ¿Sabe? Nuestro mundo comenzó desde los acontecimientos del huerto del Edén, desde Adán y Eva, cuando rechazaron a Dios y decidieron vivir a su propia manera. Nosotros ahora vivimos el trágico resultado de lo que pasó ahí. Guerras, crímenes, sufrimientos, muerte, enfermedades, todo eso lo vivimos. Y la historia se repite hoy. Hoy en día vemos el hombre que sigue viviendo a su manera y poniéndole términos a Dios, no queriendo vivir bajo la autoridad de Dios y su palabra. Sigue deleitándose en su pecado, alejándose más de Dios. Por eso es necesario predicar el evangelio, enseñar la palabra, para que aquellos que Dios va a traer a Él con su gracia salvadora, nosotros seamos los mensajeros. Nuestras vidas lejos de Dios solo están destinadas a ser caóticas, amados, llenas de dolor, de pleitos, de preocupaciones. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. No nos ha abandonado. Nos ha dado a Jesucristo como Rey y Señor, como el pastor perfecto, en el cual encontramos dirección y propósito en nuestras vidas. Por eso el Evangelio nos predica a nosotros que la única vía que podemos ver de escape ante el pecado y para que podamos tener una relación con Dios es por medio de Cristo. Es cuando usted no deja de ver la cruz, cuando no deja de ver el sacrificio del Cordero inmolado, que es suficiente. Hay que entender esa palabra, suficiente. No necesitamos nada más a nuestro alrededor. Jesús no solo cargó con nuestros pecados, sino que se hizo pecado por nosotros, porque Dios derramó toda su ira y juicio contra él. Él fue el que derramó su ira. Era contra nosotros, pero lo hizo sobre su Hijo Jesús, porque sabía que nosotros no podíamos hacer nada. Y aunque pudiéramos, para Dios no iba a servir eso. Porque lo que nosotros merecíamos de parte de Dios era su juicio. Por eso, el hombre, por muy sabio que sea, o muy bueno moralmente, nunca alcanzará el favor de Dios. Nosotros nos gloriamos en Cristo, en Él, no en nosotros mismos. La primera carta a Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 20. Vaya conmigo a esta lectura. Primera carta a Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 20. Si con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué hermoso saber de que nosotros tenemos ese privilegio manifestado ahora, que podemos ver en las Escrituras al Señor Jesucristo. Podemos ver su sacrificio para nuestra vida. Ya Dios no ve nuestra culpabilidad, sino ve a Cristo en nosotros, morando plenamente. Ya no ve su culpa, ve al Señor y nos perdona. Nos dice este texto que somos redimidos, somos rescatados de la muerte con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Él fue destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado y revelado a nosotros en estos postreros tiempos. Qué hermoso, hermano, saber que la Escritura nos muestra al Señor Jesucristo perfecto, sin mancha, sin arruga, algo que nosotros no podíamos hacer. Somos viles pecadores. Solo Él lo podía hacer.
Por eso Hebreos capítulo 10, del versículo 5 al 10, dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecieron según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amados hermanos, Cristo es la ofrenda de Dios por amor a sus escogidos. Él es la ofrenda perfecta. Por eso usted y yo hoy disfrutamos de la victoria de Dios sobre nuestros enemigos, Satanás, el pecado y nuestra carne, por la victoria de Cristo en la cruz. Usted disfruta de ese beneficio. Por eso el sacrificio perfecto del Cordero de Dios fue el que pagó totalmente por nuestras deudas de una vez y para siempre. Ya no hay más. Solo venir a Él, que Él nos va a recibir con su amor. Entonces era imposible, amados hermanos, que nuestra naturaleza muerta, depravada, miserable, pobre, ciega, que con todo esto vengamos a Dios y pidamos a Él por el sacrificio de Cristo. Solo así. Cuando nosotros nos miramos y ponemos a Cristo, miramos la santidad de Dios, miramos a Dios mismo, solo Él nos puede liberar de todo esto, de nuestros enemigos. Él nos regenera a una naturaleza nueva, nos hace nueva criatura. Ya la enemistad que tenemos contra Dios, ya no la tenemos, ya vamos a tener comunión con Él. Porque la vida improductiva que dábamos antes no servía para nada, no nos ayudaba. Necesitábamos ser rescatados por Dios. Es imposible que nosotros mismos lo hubiéramos hecho por nuestra propia cuenta. Por esa es la razón necesaria, la intervención de un redentor. Es decir, amados hermanos, alguien que pagara por nuestros pecados. Era necesario. El sacrificio perfecto del Cordero de Dios nos muestra ahora que podemos tener comunión con Él. Por lo tanto, ahora nosotros también debemos tener comunión entre nosotros como hermanos. Y un día nosotros nos vamos a unir al trono celestial diciendo a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Un día vamos a estar ahí. Vamos a ser parte de esa alabanza para el Señor. Usted lo va a proclamar, lo va a decir con su boca. Se lo va a decir al Señor. Ahí cantaremos al Señor. Estaremos con Él toda una eternidad. Mire, hermanos, no hay mayor amor que aquel que dio su vida por nosotros. Juan, cuando vio esta visión, vio millones de millones, todos alabando al Salvador y soberano Rey del universo. Qué escena tan más maravillosa podemos decir en los cielos. Ver toda la alabanza y la honra y la adoración que era dirigida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser partícipes de eso? Amén. Todos queremos hacer esto al Señor. Por eso Juan nos habla en el capítulo 1, versículo 14, del verbo hecho carne, el que ha sido desde el principio y el fin, el alfa y el omega. Y aquel verbo fue hecho carne, nos dice, y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Jesucristo no hay mentira, ¿verdad? Él es el camino, la verdad y la vida. En Él encontramos toda la verdad revelada por el Padre. Él es el Verbo, amados hermanos, el que vino, del cual nos habla aquí el apóstol Juan en este pasaje, por el cual la humanidad puede alcanzar vida eterna. Sin embargo, el precio que pagó, ese precio perfecto que pagó en la cruz, era necesario. Que Él experimentara todas las tentaciones, todos los sufrimientos, se expuso a este mundo perdido para poder entendernos y comprendernos a nosotros. Él logró lo que jamás nadie ha logrado durante siglos, limpiarnos del pecado, darnos vida eterna, derramando su sangre, muriendo por los imperfectos seres humanos, el justo por los injustos. El verbo a través del cual Dios creó el mundo y la humanidad, al cual se le dio toda autoridad en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, sobre todo lo creado, se le dio la autoridad al Señor Jesucristo. Ese sumo sacerdote de cual nos habla Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor permaneció sano, sin pecado alguno. Por eso hoy disfrutamos esa victoria de Dios, esa victoria sobre todos aquellos enemigos. Es la gracia soberana de Dios en cada uno de nosotros. Solo en ella podemos encontrar nosotros salvación, la cual nos cubre también de esa incapacidad, pero por la cual podemos glorificar a Dios, porque Él es nuestro Redentor. Y un Redentor que no está muerto, sino que vive. Él es nuestro Redentor. Él está vivo. Amados hermanos, entonces solo por medio del Cordero de Dios es que el creyente logra una verdadera comunión con Él. ¿Sabe por qué? Porque las mentes modernas de estos tiempos, estos conceptos teológicos tan profundos como este, es muy difícil de entender y discernir, porque están corruptos, cegados por el pecado. Sin embargo, para usted como creyente, esto es precisamente lo que debe de comprender. Cuando pensamos en Dios y en sus propósitos divinos cumplidos en su Hijo, Jesucristo, para nuestra vida, sigue siendo aquel hombre perfecto, santo. No es en vano entonces el sacrificio de Cristo en la cruz. La carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 16. Porque en Él, nos dice la palabra, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El Verbo Cristo Jesús había decidido mucho antes llegar a ser parte de este mundo físico, hecho carne y sangre. Dios determinó que el Verbo se convirtiera en el Cordero perfecto que traería libertad a la esclavitud del pecado del hombre. No fue decisión nuestra o que nosotros pedimos, fue decisión de Dios. Es el plan de Dios.
Fue el plan establecido por Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya lo tenía. Por eso el hombre no puede decir, yo tengo planes para Dios, no. Dios tiene planes para nosotros. Él es el que hace, traza nuestra vida. Todo lo que nos pasa o sucede en este mundo es porque el Señor ya lo ha destinado. Es según su voluntad soberana sobre nuestras vidas. Ese verbo, entonces, amados hermanos, fue extraordinariamente generoso con nosotros. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo, inspirado al escribir esto. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 8. Haya pues, le dice, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor se despojó de todo por venir a este mundo corrupto, por rescatarnos, por darnos vida. El Verbo tenía el mismo estatus de Dios, pero voluntariamente, por decisión propia, se despojó a sí mismo de su gloria. Esto fue un acto supremo de humildad, donde Dios estuvo dispuesto a despojarse. Pero también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, nos dice la palabra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué maravillosa exaltación de nuestro Señor. Se humilló, pero también fue exaltado. Y Él permanece en esa exaltación. Él permanece ahí. Él sabe que ahí es el lugar correcto. Por eso nosotros, amados hermanos, debemos de exaltar a nuestro Señor todos los días de nuestra vida. Porque Él es Dios. Jesús es Dios. Aunque muchos no lo crean, pero así es. Jesús es Dios. Ser perdonados es ser libre de toda impunidad de delitos, absuelto de cualquier culpa. Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Su vida ya no está sobre nosotros, los redimidos, los que ya fuimos regenerados por Él. Esa es una noticia buena para nosotros. Saber de que Dios nos ha perdonado y que su vida ya no está sobre nosotros, sino su amor, su misericordia, su gracia, y que la podemos compartir a otros también el Evangelio. Por eso Jesucristo seguirá siendo por la eternidad el Cordero inmolado de Dios, que ha traído salvación al mundo. No hay otra. Si hay religiones que muestran otro Dios, es falso. No es el Dios verdadero. Por eso andamos creyendo todo lo que dicen las redes sociales o todo lo que se publica. Vaya a la palabra, vaya a la escritura, pídale al Espíritu de Dios discernir las cosas espirituales. No le ande ubicando un amén o un like a todo lo que mira. Vaya a la palabra y discierna. Por eso usted tiene a Cristo en su corazón. El Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Es que este seguidor es famoso. El hombre falla. Recuerden, seguimos en esta carne, somos humanos, vamos a fallar, pero la palabra de Dios nunca le va a fallar. Va a permanecer para siempre. La verdad va a permanecer para siempre, que es la verdad del Evangelio de Cristo. Esa es la que va a permanecer. Y hoy en día, hermanos, el mundo así se maneja, de esa forma.
ser famosos en las redes sociales por esas cosas. Muchos van al infierno, están llevando a muchos para allá. Dios tenga misericordia de eso. Por eso la gran noticia es que a pesar de nuestra culpa y nuestra condenación, Dios en su amor infinito estableció un camino, un plan de salvación y redención para nosotros, Cristo Jesús. Por eso la salvación de Dios es eterna y segura para usted y para mí, por cuanto nunca va a depender de nosotros, sino solo de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 32. Mire lo que nos dice la palabra. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si el Señor ya ofreció lo más valioso, su propio Hijo, ¿cuánto más, hermano, no nos dará él? Que a pesar de nuestros pecados, podemos estar seguros de que el Señor nos va a perdonar. Porque Él ha permitido en su soberanía eterna una nueva oportunidad para nosotros en esta vida. Nos ha favorecido como creyentes. Tenemos el regalo de la salvación, redimidos por la sangre preciosa de Dios para el perdón de nuestros pecados. Nuestras transgresiones borradas completamente. Todo aquello que hicimos limpio. Por eso la muerte de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero inmolado. Sobre esa muerte tenemos ese favor cada uno de nosotros. Por eso el creyente tiene que tener un corazón agradecido a Dios por todas estas cosas. Porque Él nos ha convertido en nuevas criaturas. Del egoísmo que antes teníamos, ya no lo tenemos. La culpa ya no está en nosotros. Porque el egoísmo, la culpa y todas esas cosas nos van a llevar a pensar que podemos lograr algo con Dios. Pero no nos lleva a nada. Nunca vamos a alcanzar el favor de Dios en ese camino. Por eso ya hay un camino trazado que es Cristo. ¿Sabe que estas cosas solo demuestran la desnudez del ser humano? Cuando el ser humano quiere alcanzar a Dios por sus propias cosas, demuestra la desnudez en él mismo. Porque vive una vida miserable espiritualmente. Todo esto lo hace pensar y el mundo hace pensar de que no necesita de Cristo. Yo tengo carros, yo tengo casa, yo tengo bienes, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Cree que todo eso es felicidad. Si Dios se lo da, gloria a Dios. Pero el mayor beneficio que usted tiene es la salvación. Amado hermano, que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Tenga esa seguridad en Dios. La palabra lo dice. Las demás cosas son temporales, pero esto es eterno para usted. Por eso simplemente nosotros tenemos que ver la cruz. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 24. Mire la expresión de Pablo, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo entendió entonces que no había nada de lo que este mundo le estaba ofreciendo que lo podía librar del pecado. Solo en Jesús encontraría completa libertad para vivir una vida piadosa delante de Dios. Cuando estas palabras de Pablo son expresadas, nosotros pensemos en eso. ¿Qué me ofrece el mundo? ¿Qué me ofrece el Señor? ¿Cuál camino es el que debo de tomar? Es solo la gracia soberana de Dios la que limpia las manchas de un corazón no arrepentido. Por eso el plan de salvación para la humanidad
no es un pensamiento humano, proviene de Dios mismo. El método que Él escogió para quitar y perdonar nuestros pecados fue el verbo que se hiciera carne y que habitara entre nosotros. Por eso el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21, vaya conmigo a la lectura, nos dice lo siguiente: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creíste en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora el pecador puede ser perdonado mediante la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia inmerecida que tenemos ahora nosotros. Solo Dios pudo hacer esto, hermanos. Dios mismo, Jesús mismo, siendo Dios. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que Jesús es Dios. No hay vuelta a Dios en eso. Nos muestra su soberanía, nos muestra cómo Él es Dios mismo. ¿Recuerda usted cuando las mujeres fueron al sepulcro al amanecer del primer día de la semana? Encontraron que la piedra había sido removida. Y un ángel les dijo: no está aquí, pues ha resucitado. Él ha resucitado. Él está vivo. Por el poder del Espíritu Santo, el Padre resucitó a Jesús y le restauró con toda su gloria, la que antes había compartido con él. Ahora está en gloria. Recuerde que antes de su muerte Jesús le pidió al Padre que le devolviera aquella gloria que tuvo con él, antes de que el mundo fuese. Miren lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amados hermanos, el Verbo había retornado, pero había retornado como el Cordero de Dios, que había sido destinado antes de la fundación del mundo para ser sacrificado. Llegó hasta donde estaba su Padre para recibirle. Recibió dominio, autoridad, alabanza, gloria. Y usted puede verlo en los profetas Isaías y Jeremías, que anticipaban la venida del Mesías como un cordero inocente que venía a sufrir para salvar a la humanidad. Muchas veces creemos que Dios nos debe a nosotros. Somos nosotros los que debemos a Dios completamente nuestra vida, ofrecer nuestra vida a Él. Por eso es que nosotros tenemos que activarnos dentro de la iglesia, venir, apoyar los ministerios. Congregarnos no es suficiente, tenemos que ser parte de esta iglesia. Solo así podemos demostrar el gran amor que Dios ha puesto en nosotros. Primer Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo de 9. Capítulo 4, versículo de 9 al 10. Miren lo que nos dice. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Señor ha enviado a su Hijo
de una vez y para siempre, y nos ha rescatado. Nadie tiene mayor amor que este, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, que uno ponga su vida por sus amigos. No escatimó nada el Señor, aunque sufrió físicamente todo, Él cumplió el plan de Dios. Entonces ahora Dios ha derramado sobre nosotros las riquezas de su gracia por medio de Jesús. Revirtió todo aquello y nos dio una vida nueva. Nos hizo nueva criatura, una nueva naturaleza a través de la muerte del Cordero de Dios en la cruz, que fue perfecto para siempre. Al dar Dios a su Hijo, nos enseña entonces esas nuevas promesas, ese nuevo pacto, el nuevo evangelio que ya hemos escuchado para nuestros corazones. Por eso hoy celebramos con gozo y en obediencia a la palabra de Dios en la Santa Cena, este nuevo pacto perfecto y aceptable delante de Dios. Tiene el propósito de que nosotros podamos recordar estas cosas que Cristo ya hizo por nosotros, ayudarnos a mantener comunión con nuestros hermanos en la fe. Nos recuerda que Él nos ha perdonado y que de esa manera nosotros podemos perdonar a los demás. Vamos a pasar al momento de la Santa Cena del Señor. Le pido a los hermanos del coro que puedan pasar. Pónganse en pie. Recuerde que esta es una ordenanza. Dios nos prepara, pero también tenemos que hacernos un alto examen de conciencia y venir en arrepentimiento al Señor de aquellas cosas que no le agradan a Él, poder confesarlas con nuestros labios. También nos prepara para recibir al Señor Jesucristo como su iglesia en ese inminente arrebatamiento de este mundo perdido. Nos recuerda también esta ordenanza que el Señor Jesucristo nos ha hecho su iglesia, nos ha amado con amor eterno, nos ha comprado con su sangre y tenemos ese beneficio hoy en día. Y nos recuerda que Él está vivo y va a regresar. También hacemos énfasis, quienes no pueden tomar la Santa Cena del Señor, recuerde que esto es con discernimiento del cuerpo de Cristo. Solo aquellos que hemos venido en arrepentimiento y con fe le hemos recibido al Señor. No es apropiada para los niños pequeños porque no tienen ese discernimiento ellos. Ahí con sus ojos cerrados, mediten esta palabra, por mientras nuestros hermanos entonan mi.
Gozo invencible inunda mi alma, ya libertado estoy en mi vida, llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. ¿Y todos tienen sus elementos? Para que pasemos a la lectura de la palabra del Señor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 26. Nos dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que antes os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Continuando con la lectura. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto que en mi sangre. Haced esta todas las veces que la bebereis en memoria de mí. Tomemos el vino. Y para finalizar este momento, nos dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Incline su rostro. Amado Dios, gracias te damos por este precioso momento que nos has dado de comunión. Gracias, Señor, porque hemos recordado todo lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por tu Hijo amado, por ese Cordero perfecto e inmolado, que ha dado su vida. Sabemos, Señor, de que un día estaremos ahí, en tu presencia, dándote gloria, honra y honor. Gracias por mis hermanos, Señor, tu bendición sobre ellos también, sobre sus familias, sobre su vida, Señor. Que esta palabra quede sembrada en sus corazones. Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén. Dios les bendiga.